todos y que también va a significar un antes y un después en la función pública. ¿Es así esa ambición detrás de este proyecto, ministro? Yo creo que sí. Hay que recordar que la ley que rige parcialmente ahora a los funcionarios públicos es la ley 1626. Ahora, ¿cuál es el problema de la 1626? Muchísimas instituciones y por tanto muchísimos funcionarios públicos, por ejemplo, han presentado acciones de inconstitucionalidad y han sido, digamos, otorgadas estas acciones o por lo menos una medida cautelar. Y por tanto, en este momento existe una gran cantidad de funcionarios públicos que en realidad no tienen ningún tipo de ley que les rija. Y eso puede ser bueno o malo. Bueno porque tal vez alguno que no quiere trabajar dice no me exige nada, pero yo creo que es muy malo porque no tiene protegido ningún tipo de derecho tampoco. Entonces es urgente, digamos, regular esta parte. Era más o menos como la parte de la superintendencia de pensiones, jugaban con el arco libre y bueno, y ahora lastimosamente acá están totalmente desamparados los funcionarios públicos, aquellos que trabajan, y entonces creo que con esto va a ser un marco jurídico importante para ellos. Así que veremos cómo funciona. Es una ley bastante amplia, tiene 130 artículos, entonces hay muchas cuestiones ahí adentro que podemos ir detallando de a poco cómo va a funcionar esta ley una vez implementada. ¿Cuáles son los puntos principales? Cuando habíamos hablado el otro día, que me parece puntualizar, y yo he rescatado tres en particular. Primero, el ingreso a la función pública. Sin discusión, concurso público, eso ya no se discute. Lo segundo, los ascensos. Los ascensos ya no más por padrinazgos. Se tiene que justificar idoneidad, capacidad, legajo de trabajo, etcétera, etcétera. Y lo tercero, tema de los asesores y los cargos de confianza, que me dijeron que eso va a estar topeado. Eso es así, ministro. Así mismo, no solamente el concurso es para la entrada, Jorge, sino también para las promociones. Es decir, uno para acceder a cargos superiores también va a tener que concursar, de tal manera a terminar con esta determinación estrictamente política de decir, bueno, este va acá, este va acá, este va allá. Entonces, va a ser muy importante esto para poner un poco de orden también en el ascenso de mucha gente que llega muchas veces simplemente por tener mérito político, ¿verdad? Y se deja de lado a gente que tiene mucha más capacidad. Va a haber siempre esta parte discrecional, llamémoslo así, de la parte de los asesores, que va a estar determinado por 3 asesores como máximo. Y ¿Tres también, asesores por cada parlamentario o por cada ministro? mira, en cada entidad van a haber, bueno, los parlamentarios sí, 3 asesores para cada uno de ellos, pero los ministros también máximo 3 asesores, o sea, cada entidad va a tener como máximo 3 asesores. Y lo que es importante es que en cada entidad van a haber solamente 4 cargos de confianza también que tienen un cierto grado de discrecionalidad también. Van a ver, está muy determinado, digamos, ¿por qué menciono estos 7 cargos, ¿verdad? 3 asesores más 4, porque son los únicos que van a poder estar sin concurso. ¿Verdad? Entonces son 7 en una entidad, que por lo general las entidades tienen bastante más, y todos los demás nombramientos van a tener que ser por concurso. Con lo cual yo creo que se instala una meritocracia que es tan necesaria en nuestro sector público. Y bueno, va a tener sus costos, digamos, para aquel que no quiere trabajar o no quiere prepararse o tiene ganas simplemente de tener un padrino político. Acá va a haber un concurso que va a ser transparente y eso yo creo que va a ayudar muchísimo para mejorar la capacidad de funcionamiento del Estado. Pero no me quiero quedar solamente ahí, quiero agarrar un poco del otro lado, 2 cuestiones importantes que estuvimos viendo. Voy a hacer una pausa. Esta ley fue presentada en el 2022 y esta ley fue elaborada básicamente por el Banco Interamericano del Desarrollo, que tiene muchas capacidades, digamos, para entender mejores prácticas en otros países. Pero el gran problema que se presenta cuando viene un organismo multilateral es que ellos deberían ser algo complementario, no estrictamente los que redacten. Y encontramos que tenían mucha falencia en términos de la realidad de Paraguay con respecto a la forma en que estaba redactada este proyecto de ley del 2022. ¿Y por qué? Porque había muchos problemas de que esa ley no contemplaba. Te doy un caso específico. Cuando uno tiene un problema laboral, es funcionario público y uno recurre a la justicia,
la mayor parte de los jueces básicamente se tiran la pelota. O sea, uno va a lo civil y dice, no, esto no me corresponde, va a lo laboral, no, esto no me corresponde, va a lo administrativo, no, esto no me corresponde. Entonces, nadie se hace cargo de juzgar cuestiones laborales relacionadas a los funcionarios públicos. Y eso es algo que nosotros sabemos muy bien. Entonces se determina en esta ley que el Tribunal de Cuentas es el encargado de dirimir todas las cuestiones laborales referentes a los funcionarios públicos, y esto da una protección legal también a los funcionarios públicos. Si tienen un problema van a saber dónde ir, no como ahora que van peregrinando a diferentes juzgados sin que nadie se haga cargo. Entonces, muchas cosas nosotros tuvimos que volver un poco más acorde a la realidad paraguaya. Incorporamos muchas cosas a ese proyecto que estaba en el Parlamento desde octubre del 2022, y yo creo que con eso ganamos mucho. Como dije, no solamente para que funcione mejor la meritocracia que debería existir, sino también a los propios funcionarios se les está dando un cierto marco legal para su protección, porque hay que reconocer que muchas veces se tienen injusticias con estos funcionarios, ¿verdad? Que son muy capacitados, muy buenos, pero no tienen padrino, entonces lo quitan. Entonces también queremos proteger eso. O sea, por ejemplo, yo sé de casos de gente que concursó en el gobierno del 2013 a 2018, concursó legalmente, entró en instituciones, y fue barrido después para ocupar ese cargo con un amigo de alguien, ¿verdad? Caso de Inder y compañía. Y hasta ahora siguen los tribunales y dando vueltas, y pasan 6, 7, 8 años de juicio. Obviamente nadie tiene tanta espalda para aguantar a un funcionario de menor rango. Aparte, imagínate algo tan simple que tampoco, solamente si estás ahí en la cocina te das cuenta. ¿Cuál es el salario que tiene que recibir ese que salió de ese cargo? ¿Verdad? Un cargo que llega, sí, puede ser de confianza, pero llegó por mérito propio, y después lo quitan de un plumazo porque el otro tiene mejor padrino político. ¿Cuál es el monto de sueldo que queda el tipo? ¿El mismo o el del anterior, antes de llegar ahí? Y hubo gente que, por ejemplo, injustamente se le cortó el sueldo, y se le cortó más del 50%, 70%, 80% de su sueldo. Porque el último cargo que ocupó había sido que era un cargo muy menor antes de irse, por ejemplo, a capacitarse al exterior, tener su maestría y demás. Bien, ocupó un cargo meritoriamente y después lo quitan de un plumazo. Y la ley actual, la 1626, dice vuelve a las funciones anteriores. Entonces pasaba de ganar, no sé, 8 millones a ganar 2 millones. Súper injusto, no está muy bien regulado. Ahora tenemos mejor regulado eso, de qué pasa cuando la gente estuvo un tiempo suficiente en un cargo de confianza y después se lo quita. Porque eso también es importante, si no, no existe ningún tipo de carrera. O sea, uno no quiere ir en la carrera al servicio, llega a un cargo de confianza, pero se expone a que después de 2 años, 3 años, 4 años lo quiten a patada y gane 50 o 30% lo que ganaba. No hay protección para el funcionario y nadie va a querer ocupar cargo de confianza ni va a querer capacitarse para llegar ahí. Al inicio mencionaste, ministro, esto que tiene que ver con la ley 1626, que se aprobó en el año 2000, sí, 626, pero que hay instituciones que no se presentaron acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué garantías tenemos hoy en el caso de que se apruebe esto, que no se plantee exactamente lo mismo, buscando algún artilugio legal para tal o cual institución o incluso poderes del Estado, poder legislativo, poder judicial, no se sometan a esta normativa? Sí. Yo creo que se aprendieron de los errores, y yo creo que un gran error de la 1626 fue haber pretendido de que sea la Secretaría de la Función Pública, que fue la que se crea también con esa ley, sea la encargada de regular, administrar todos los recursos humanos de todas las instituciones, independientemente si era del Poder Ejecutivo, del Congreso o del Poder Judicial. O sea, básicamente no respetaba la autonomía de los diferentes poderes. Basado en esa experiencia, lo que hicimos fue separar básicamente las cuestiones en 2 grandes capítulos. Un capítulo de disposiciones generales, que habla de cuestiones generales que no importa dónde vos estés, tiene que regir. Por ejemplo, los concursos. Yo no creo que alguien tenga la cara para ir a hacer inconstitucionalidad con respecto a un concurso. Entonces son cuestiones muy generales. Y después una cuestión particular, sí, más detallada,
pero que se refiere únicamente a aquellos que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Y ahí sí el Ministerio de Economía, a través de su Viceministerio de Capital Humano, sería el órgano rector en lo referente a todo lo que es la administración de recursos humanos de las entidades que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Quienes van a ser encargados de aplicar las reglas generales a las demás entidades públicas van a ser justamente los administradores, ya sea del Poder Judicial o del Congreso, quienes van a traer las disposiciones generales y que no son controversiales y ellas van a aplicar. La 1626 justamente ese era el problema, ¿verdad? Por ejemplo, te digo, mi experiencia en el Banco Central, yo no estaba cuando se presentó la acción de inconstitucionalidad, pero básicamente le quitaban todas las potestades al directorio del Banco Central del Paraguay para que ellos tengan el manejo de los recursos humanos, cosa que ya aprendimos ahora. Entonces hay entidades que van a quedar con el manejo de los recursos humanos por parte de los administradores naturales o que están dispuestos en la ley, de tal manera que no sea el Ministerio de Economía el que finalmente administre, pero van a estar regidos por cuestiones generales y que creo que no son controversiales y que va a servir para todo. No. ¿Por qué no irían? Último nomás, porque se hizo mucho énfasis en respetar los derechos adquiridos que ya tienen los trabajadores, cosa que no hacía tampoco en la 1626, veníamos de la función, la ley 200 creo que era la anterior. Y mucho de eso eliminaban algunas cuestiones que ya estaban en esa ley antigua y que no se respetó, entonces era un menoscabo a los derechos que tenían y también era otra razón por la cual se recurría a acciones de inconstitucionalidad. Acá se respeta eso e incluso se respetan los derechos adquiridos, por ejemplo, de leyes especiales que hacen a otras carreras, porque yo creo que hay que respetar eso. Tenemos carreras especiales, digamos, para el personal de blanco, ¿verdad? Médicos, enfermeras, obstetras, creo que tienen su propia carrera, como lo tiene el Banco Central, su carrera bancaria. Y lógicamente eso no se puede tocar, eso va a quedar de forma independiente a lo que es esta ley. Entonces estamos tratando de cerrar todas las puertas, que pueda haber alguien que pueda recurrir, probablemente, pero hemos tenido cuidado de evitar justamente las cuestiones más polémicas que ameriten un recurso de inconstitucionalidad. El caso del nepotismo, ¿cómo va a quedar la cuestión, las restricciones para evitar justamente los casos de nepotismo? ¿Y a quiénes va a incluir en eso? Sí, el capítulo, si bien esta no es una ley antinepotismo, porque creo que hubo una confusión al comienzo, estaba todo el mundo apurado, me presionaban a mi equipo para que presentemos esto, pero esta no es una ley de antinepotismo porque esto es mucho más amplio. Esto hace la carrera del servicio civil es mucho más grande que eso, pero sí tiene algunas disposiciones que justamente el equipo empezó a ver los diferentes proyectos y bueno, y básicamente empezó a tomar en cuenta algunas cuestiones que eran muy importantes con respecto a eso. Ejemplo, hay una cuestión de imposibilidad de nombrar algunos parientes con cierto grado de consanguinidad y otro de afinidad, ¿verdad? Dentro de una misma institución. Y en los órganos colegiados, lógicamente, para no caer en eso, porque tenemos que agarrar de la experiencia, como hay un solo administrador, es para todos los miembros que son parte política o cabezas, no son cabezas, pero son componentes, digamos, de esa misma institución. Básicamente lo que estoy hablando es o el Congreso, que son 45 más los 80, o en el Banco Central, vos podés decir son 5, pero solo el presidente puede no tener su pariente ahí, pero los otros 4 miembros del directorio sí, no, es un colegiado y en términos de colegiados también la restricción le va a afectar a los otros. Entonces, se están teniendo en cuenta esas experiencias recientes de tal manera a limitar la capacidad de nombrar, digamos, a los parientes en puestos, incluso como asesores. Y en el caso justamente de los, no solamente de los senadores, diputados, sino que cuando son cargos electivos, generalmente dicen, no, pero mi persona de confianza, mi secretaria es un cargo de confianza. Y yo quiero llevarla a mi señora como mi secretaria porque ella es la que maneja mi agenda y me maneja todo. Ahí
Obviamente no se va a poder más hacer ese tipo de cosas. Claro, eso está ahora restringido en la parte de los asesores y cargos de confianza, ¿verdad? Va O sea, a está tener mucha- restringido. Bueno, está en la propuesta de ley. Lógicamente nosotros presentamos esa propuesta basada en la experiencia reciente, pero es el Congreso el que va a terminar O sea, pero definiendo. está restringido, pero esto que él pregunta, hoy pues te dicen eso, ¿verdad? Le llevo a mi hijo, tiene 18 años. Si bien vos puedes llevar para tu cargo de confianza, pues hay una exigencia de preparación, de experiencia, o sea, de perfil. En realidad, También ¿verdad? tienen perfiles. Eso es importante. Tienen ¿verdad? perfil. No es que Pero, ser... pero ahora no va a poder llevar. No, porque va a tener que reunir el perfil, no Claro, es que no es vos le puedes ilimitado. llevar a tu cargo de confianza, pues tiene que tener cierto perfil. No está bien, pero pues vamos a suponer que una secretaria, tampoco te has dado en una secretaria privada de un senador, que vos le das como cargo de confianza a ese senador. O un ministro, secretario privado o un ministro. No hay ninguna restricción, no hace falta ni que sea doctor en Derecho. Vamos a decir, el ministro de Agricultura le lleva a un secretario privado. Vamos a un secretario general, no, secretario privado. Y le quiere nombrar a su hijo, a su señora, a su sobrino. O sea, ¿va a poder seguir haciéndolo o va a tener que hacer Depende de cómo salga finalmente la ley. En principio hay restricciones con respecto al nombrento. En principio sí. Porque eso es lo que la gente más Claro, critica, ¿verdad? claro, Y al final pues, justamente por eso. hay un componente de razonabilidad, porque vos decís, bueno, ¿quién es tu persona de confianza? Te va a manejar tu agenda y las cosas confidenciales y tiene que ser alguien conocido mío. No puedo hacer un concurso de desconocido para traer que venga una persona, yo no sé quién es. ¿Verdad? Y tengo que traer a alguien conocido, pero por otro lado te dicen, no, le llevó a su secretario, luego que era de la campaña el que anduvo con él. Y bueno, pues ¿a quién quiere que le traiga? O sea, No, hay cuestiones que lógicamente tienen que ser de tu confianza, pero digamos algún cierto perfil, como dice Jorge, debe tener Claro. y también debe tener algún tipo de restricción para no caer en la cuestión de confianza es igual a pariente o lo que sea o persona relacionada. Pero vamos a ver cómo sale finalmente. Yo creo que basado en lo que fue la experiencia reciente, yo creo de que hay que ser más estrictos en esa parte de quién puede ser también. O sea, yo no creo que las personas solamente tengan a la señora o a los hijos como persona de confianza, ¿verdad? No. Por algo llegaron a cargos electivos. Claro. Yo creo que va a haber Pero- mucha más gente con las cuales van a poder llenar esos lugares. Por eso es que ahora te dicen, existe ya la 1626, claro, se recurrió a inconstitucionalidad, algunas instituciones no están sujetas, existe una ley antinepotismo, ya existe, claro, pero es muy específico. Si vos sos ministro, en la institución donde vos estás, no le podés nombrar No. a tu hijo, a tu hermano, a tu pariente, pero en otra institución sí. Entonces eso es lo que se... cruzado que le dicen. Claro, no eso es va, lo que no va a está- haber, claro, es un problema, pero no va a haber, digamos, la ley perfecta que te va a evitar eso, porque la otra alternativa, que fue la que presentó una organización civil, decía de que si vos llegás a un cargo de responsabilidad política, creo que se llamaba, no podés nombrar a nadie en ninguna parte del sector público. Y eso es claramente lo inconstitucional, ¿verdad? Eso enseguida va a caer. Y aparte, va a haber gente que tiene, digamos, parientes en cierto grado de consanguinidad o afinidad que está hace años nombrado o que tiene su propia carrera y entonces le vas a matar a esa gente que tiene su propia carrera. O sea, tampoco no va a tener la ley perfecta de evitar de que, qué sé yo del Ministerio de Economía o alguien que está en el Congreso le nombre allá en la municipalidad de no sé qué cuánto. Va a ser imposible porque si no le vas a terminar matando a mucha más gente de lo que estás evitando, matando laboralmente, digo. Pero Entonces igual- hay que tener mucho cuidado Sí. también en llegar a los extremos, porque la redacción alternativa que existía era que no podían nombrar a nadie en ninguna parte del sector público, y eso no se puede. Claro. No se puede. Esto también, este ministro, dijiste de hecho, ¿verdad? Que no contemplaba la 1626, va a dignificar o va a jerarquizar también, no sé si ese es el término, ¿verdad? Al funcionariado público. Y si bien específicamente aclaraste que esto no es una ley antinepotismo, pero sí vamos cerrando de entrada para el tema de los concursos. Y si eventualmente una persona cercana al que ostenta un cargo importante hoy ya está en condiciones de decir, "Bravo, yo hice un concurso público". Así mismo. Ahora, ahí viene nomás cuál es la garantía de que los concursos sean transparentes, los concursos sean realmente
equilibrados, que no haya preferencia, etcétera, etcétera. Eso también hay que buscar la manera de ir blindando, ¿verdad? Y hay que ir viendo eso, ¿verdad? Esto, como siempre digo, esto no va a ser una revolución, sino va a ser una evolución y a lo largo del tiempo se va a ir la gente acostumbrando a que esto tiene que ser por concurso, y los concursos van a ir ganando en seriedad, van a ser más difíciles, digamos. Yo creo que nadie ahora dice que en el Banco Central la gente entra porque el concurso es súper fácil y va todo lo contrario. A veces, en mi época yo les quería matar porque realmente dejaban a todo el mundo afuera. Me pasaban ahí 15 de 800. Me contaba una persona en el Banco Central, no hay ordenanza, y le dije, ¿por qué? Porque no hay concurso para ordenanza, entonces no hay ordenanza. Y nadie tiene ordenanza, entre un muchacho se junta y le pagan a un mitad para que se vaya a hacerle alguna gestión. O sea, así mismo. Quedó Entonces, ahí, a ese nivel. A lo largo del tiempo esto va a ir mejorando, y como yo dije, la cuestión de este manejo, porque me preguntaban los periodistas qué opinan, y bueno, cada uno es responsable de administrar los recursos que se le asigna en el presupuesto general de gasto de la nación, y me preguntaban y yo decía, sí, es un mal gasto, no sé qué querían, una opinión política, pero esta cuestión de nepotismo, bueno, ya queda a cargo del administrador o los administradores. Y en la cuestión de los concursos van a tener que ser responsables también los administradores en hacer algo transparente, y seguramente lo que podamos ayudar, lo que corresponda a la parte del Poder Ejecutivo, nosotros vamos a tratar de ver qué podemos implementar para que sea transparente para todo el mundo. Y ahí hay una cuestión también, ya que esto tiene que ver con una valoración política, digo, porque cuando se instala el tema de los Nepo Baby y compañía, es una responsabilidad que se quiso atribuir al Poder Ejecutivo. A Santiago Peña, de hecho, recuerdo una entrevista que te hicieron, ministro, te embretaron con ese tema, pero es un poder del Estado que no está, ese poder sujeto a la ley 1626, o sea, es otro poder del Estado. O sea, ¿por qué ustedes, el Ejecutivo, se van a hacer cargo por una cuestión de desprolijidades en otro poder del Estado? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a enfrentar con ese poder del Estado? Vos, ministro de Hacienda, te vas a pelear con los parlamentarios que ustedes no decidieron que estén allí, decidió la gente en elecciones democráticas el año pasado, el 30 de abril, y son los parlamentarios que te tienen que aprobar tu presupuesto cada año. Son los parlamentarios que te tienen que aprobar la ley hambre cero. Entonces, por eso es importante este proyecto, y ahí también los vamos a conocer a todos estos que hablan, que con justa razón cuestionamos el tema de Nepo Baby y compañía, a ver cómo dejan este proyecto arrimado, presentado, porque tampoco va a servir si le empiezan a peluquear, a cortar, y no nos va a servir tampoco, ¿verdad? No va a servir. Así que creemos, se trabajó mucho, hubo mucha gente, trabajó el Procurador General, mi gerente general, la viceministra de Capital Humano. Yo estoy muy contento en la forma que quedó finalmente, pero bueno, es el poder legislativo el que finalmente da la aprobación final a esto, pero nosotros vamos a socializar, de hecho vamos a estar habilitando un lugar en la página web para que todo el mundo tenga acceso, un correo para recibir comentarios, ¿verdad? Interesante es porque yo ya empecé a recibir comentarios por mis redes sociales, me pasaban y tenían alguna razón. Yo estuve discutiendo hoy un comentario que me habían hecho. Entonces estamos abiertos, como siempre dije, a cambiar las cosas si no están bien, porque nadie es perfecto. Pero hay que ser responsable. Primero, leer, ¿verdad? Porque en el momento increíble, en el momento en que nosotros estábamos entregando los comentarios de este proyecto de ley, había una audiencia pública en el Congreso donde se fue mi viceministra y estaban, digamos, argumentando en contra del proyecto de ley que yo en ese momento estaba entregando. Que todavía ni siquiera se socializó todavía. No se socializó porque claro, a la mañana temprano el Procurador General estaba haciendo los últimos cambios. Yo me llegué a ir, creo que a las 11 de la mañana, 11:30, y el Procurador estuvo trabajando hasta las 10 de la mañana en eso. Y ahí imprimimos, nos fuimos a entregar, pero la gente ya estaba protestando por el proyecto de ley que nadie había visto, porque era imposible. Entonces, hay que ser serio, como yo dije, tenemos que leer, estamos abiertos, digamos, a discutir, a mostrar las ventajas que tiene esto, tanto para el manejo del presupuesto general de gasto, como también para los propios funcionarios públicos que van a tener un marco legal en donde moverse a partir de ahora, y desmitificar muchas de las cosas que ya empezaron a decir en esa reunión que estuvo mi viceministro. Ahí está este ministro. Me vieron nomás y no me canso de repetir desde la semana pasada cuando en esa sesión nos estaba definiendo la pérdida de investidura de Katia González, lo que dijo Orlando Penner. Yo divido en dos lo que dijo Penner.
Por un lado, él se hace una autocrítica, él y a la oposición, dice, ¿qué tipo de oposición nosotros hacemos? ¿Oposición a todo lo que venga del gobierno nomás? ¿O una oposición que aporte, que controle, que vigile, pero que construya? Y ahí él agrega lo otro, que en un sincericidio, que también revela cómo operan algunos referentes de la oposición, dice Penner: me arrepiento no haber estado presente cuando se trató y se aprobó la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. No lo hice porque terceras personas, de su partido supongo, influyeron en él y le dijeron: no acompañes porque el día siguiente va a ser tapa de diario. Entonces yo digo, imagínate cuál es el criterio que se utiliza. O sea, estás de acuerdo, pero no querés ser tapa de diario, entonces no te importa que le beneficie ese proyecto de ley al país, sino tus intereses particulares de partido político o asumir tu rol de oposición que se reduce a oponerte a todo lo que venga del Poder Ejecutivo. Sabes, Jorge, que no me sorprendió a mí esas declaraciones porque lastimosamente la viví, ¿verdad? Cuando presentamos el proyecto de ley para la creación de la DENIT, era lo mismo, era oponerse por oponerse y le decíamos, por favor, preséntenos algo por escrito y vamos a incorporar, ¿verdad? Porque no puedo decir, está mal esto o es típico, ¿verdad? Es inconstitucional o estamos atropellando. Le decía, bueno, pero ¿y qué necesitas? ¿Qué querés cambiar? Y no fueron capaces ni en la DENIT ni en la creación del Ministerio de Economía, que también era inconstitucional y atropellábamos, y en la ley de jubilaciones también era inconstitucional y atropellábamos. Entonces es difícil realmente trabajar así porque realmente ninguno de nosotros está para un beneficio personal acá. Nosotros queremos que el Paraguay sea mejor para todos y principalmente en este caso de las pensiones era para aquellos que no tienen ningún otro ingreso a futuro de que esté ahí su jubilación. Pero bueno, ahora vamos a ver la ley de reestructuración del Estado, no quiero dejar de mencionar, eso fue algo que presentamos a inicio de enero y justamente dije ahí en la comisión permanente, ahora tienen 2 meses para leer esta ley, después cuando tratemos el 1 o el 7 de marzo, por favor no me digan de que hacemos toda la apurada porque tenemos 2 meses, Claro. ¿verdad? Ya pasó más de un mes y todavía no recibí ningún comentario, pero bueno, nosotros seguimos trabajando sin tener vacaciones. Ojalá que todo el mundo tenga 2 meses de vacaciones, pero creo que podemos seguir trabajando lo mismo durante este periodo. Y hasta cierto punto también, ¿verdad? Porque veo que hacen propuestas, juntan firmas, pero el lugar no es. O sea, si vos tenés una representación parlamentaria y tenés parlamentarios que están atrás de esa junta de firmas, ¿por qué no se hacen cargo de esos propios parlamentarios y decir, este es nuestro proyecto en minoría, esta es nuestra propuesta, vamos a sentarnos en la reunión y vamos a plantear? Y si nos hacen callar, y si no nos respetan, y bueno, ahí podemos protestar, podemos reclamar que no se nos hizo caso, pero si yo me siento y te planteo el artículo tal, en el inciso tal y tal cosa, nosotros queremos que diga así, o vamos a discutir, bueno, nosotros creemos que tiene que ser así, ¿por qué tiene que ser así? Y si se llega a una instancia en que hay que votar, bueno, se votará. Pero hay tantas cosas que son totalmente conversables, negociables. Ustedes mismos han demostrado con la ley de Superintendencia de Jubilaciones, la han modificado cuantas veces hubo que modificarla, ha pedido de los sindicatos, ha pedido de los jubilados, ha pedido de todo el mundo, y ahí salió. Y hoy te están pidiendo a grito que intervenga y todavía no puede intervenir a nadie. Claro. Yo te le preguntaba al ministro, la otra vez le llamé y le dije, ministro, ¿por qué no intervinieron todavía la caja de jubilaciones de personas municipal? Me dijo, porque no puedo, si no tengo todavía creo que el sector privado no había enviado autoridad a su representante. No tengo, están todos apurados ahora porque que intervenga esa superintendencia satanizada. A ese nivel de ridículo llegamos, ¿verdad? No, pero se puede trabajar. Mira, yo estoy muy contento de esa ley de jubilaciones. Se hizo exactamente lo que vos estás mencionando, ¿verdad? Se presenta algo general y después los propios jubilados que estaban ahí o los propios sindicatos que estaban ahí hicieron las modificaciones y presentaron las modificaciones y se aceptaron la gran mayoría de las modificaciones. Por ahí tocamos la forma de redacción. Y por eso es que salió un proyecto altamente consensuado, no totalmente consensuado como quisieron decir. Yo nunca dije que era totalmente consensuado. Y por eso tenía apoyo de muchos sindicatos. Y realmente ahora se ve lastimosamente la necesidad de tener esa superintendencia
Más que urgencia, ¿verdad? Porque llegamos tarde, hay que reconocer que llegamos tarde, porque esta ley debería haberse aprobado 30 años atrás, porque en el 92 se estableció con la Constitución de que debería haber un órgano regulador y nunca la gente hizo el esfuerzo, los gobiernos no hicieron el esfuerzo. La vez que se hizo, creo que se rechazó una vez y bueno, ahora es yo llorando sobre lo mojado nomás ya. Para cerrar, ministro, el tema de esta ley presentada, porque tenemos otros temas también acá con Pipo para preguntarte. Lo de esta ley de reforma del servicio civil, ¿cómo va a quedar tema muy cuestionado, por cierto, los comisionamientos? ¿Cómo se plantea en ese proyecto la figura del comisionamiento? Mira, tenemos que ir arreglando un poco también ese sistema dos cuestiones hay que ir arreglando, ¿verdad? Ya que hablaste de comisionamiento, me acordé nomás porque comienza con C también. Los contratados y los comisionados, ¿verdad? Y en el Banco Central no era tan así, por eso me sorprendí cuando llegó a lo que era el Ministerio de Hacienda y después el MEF. Hay gente que tiene 12 años de contrato. 15 años de contrato, o sea, me parece una tremenda injusticia, ¿verdad?, para esa gente, porque no creo que tenga padrino político durante 15 años, o sea, evidentemente la persona sirve, pero durante 15 años se hizo la injusticia de simplemente dejarlo en el limbo, de que no se sabe si tiene estabilidad o no, ¿verdad?, porque un contrato termina en un año. Y algunos dicen, bueno, se le echa y ya está. Y otros dicen, no, pero si estás hace 15 años vas a perder en el Poder Judicial. Y lógicamente 15 años de contratado tiene algún tipo de estabilidad, yo creo. Entonces, eso es algo que se está también buscando la cuestión de los contratados para darle algunos derechos. Y la cuestión de los comisionados tenemos que poner mucho orden porque hay, vos sabes, hay mucho subsidio cruzado sobre todo. No solamente hay subsidio para el funcionario que a veces se va comisionado porque está su amigo y se va a no hacer nada, sino que aunque se vaya a trabajar, digamos, el MEF está teniendo que pagar el 111 o el sueldo de esa persona para que se vaya a trabajar desde hace 7 años en otra institución. Yo creo que eso también tenemos que ver si es tan necesario ese comisionado en la otra institución. Debería mudarse ya a la otra institución. Nosotros hemos traído a alguna gente que estaba comisionado de otros lugares y hace mucho tiempo y dijimos, no, pero si sirve que venga ya a trabajar al MEF. Y lo hemos traído al MEF. Y yo creo que ese es el espíritu que tiene que primar. Tener un tiempo de comisionamiento, pero que sea limitado y después de eso que se mude con su línea presupuestaria en la institución donde realmente está cumpliendo su función, ¿verdad? Claro. Cambiando, dejamos el tema este. Vamos Sí, yo creo que tenemos que al otro tema. tantas cosas. Voy a arrancar con uno de los temas que tengo acá. Lo del inmobiliario, el impuesto inmobiliario que plantearon en una reunión que después se trató de tergiversar, se instaló ahí el tema de la enmienda, se metió el tema de reelección. Yo digo, así separar un poco de esa reunión de lo que a mí me contaron cómo fue. Se consensuó con los intendentes, el presidente consensuó con los intendentes por el tema del FONACYT. Ustedes no van a manejar el almuerzo escolar, pero vamos a mantener ese 20% que era dividido entre infraestructura y almuerzo escolar, ese 20% todo infraestructura. Perfecto, presidente, todos felices y contentos. Hay una preocupación, recaudamos poco, los municipios pequeños, estamos acogotados, deuda, no tenemos para invertir. ¿Qué posibilidad habría del impuesto inmobiliario de trasladarlo un 100% y no llevar a los municipios pequeños de Hacienda? Vamos a analizar, vamos a estudiar ese tema. Fin de la historia. Después ahí viene toda la especulación, ¿verdad? ¿Qué hay en concreto en ese tema, Mira, ministro? hay muchas cuestiones impositivas que a nuestro equipo nos gustaría ordenar. ¿A qué me refiero, por ejemplo? El hecho de que a veces no son impuestos, sino eran aranceles que hacían caro, por ejemplo, el comercio exterior de Paraguay. Siendo un país mediterráneo, no tiene sentido que vos estés pagando un arancel consular, digamos, para importar o para exportar, ¿verdad? Deberíamos facilitar el comercio exterior porque, digamos, somos integracionistas, digamos, desde el punto de vista económico. Entonces procedimos, digamos, a reducir o eliminar el arancel consular, ¿verdad? O parte de los aranceles consulares, aquel que afecta al comercio, que fue una ley que se pasó recientemente. Otra cuestión que nos preocupa, por ejemplo, es tenemos uno de los peores aeropuertos de la región. No te voy a decir el mundo porque seguro debe haber gente peor que nosotros, pero tenemos una de las tasas aeroportuarias más caras que existen. ¿Y por qué? Porque no solamente es la tasa aeroportuaria, sino hay un componente que va también al Ministerio de Turismo,
Entonces, 12%. claro, O entonces 16 creo que. son una cantidad de distorsiones Sí. que se están creando y que estamos queriendo eliminar. Tampoco no podemos eliminar todo de una vez porque finalmente va a caer todo sobre el fisco del gobierno central y que hay que reemplazar eso. Y una de las cuestiones que siempre nos llamó la atención, y esto hace rato, desde que estaba en el Banco Central, me acuerdo que era gerente de estudios económicos cuando eso, era de que los municipios por lo general no hacían ningún tipo de esfuerzo por recaudar más. Porque le Porque llovía la plata. le llovía la plata. Claro. Le llovía la plata por A, B o C motivo, entonces no hago ningún tipo de esfuerzo. Entonces no existían los incentivos correctos para que ellos aumenten la recaudación. Y bueno, esto lógicamente cuando está alineado esa propuesta de que ellos reciban el 100% del impuesto inmobiliario de tal manera que tengan un incentivo de valorizar los terrenos que están ahí, cobrar eficientemente los terrenos que están ahí. Y esa era la intención, creo, del presidente Santiago Peña cuando dijo vamos a analizar. Pero esto no es una cuestión puntual, sino una cuestión de empezar a ver todas las distorsiones que tenemos en el sistema impositivo e ir asignando a los entes recaudadores y que los incentivos correctos para que recauden más y en los otros casos eliminar aquellas cosas que están mal. Entonces, forma parte de todo eso, pero fueron los intendentes quienes propusieron eso. Y no hay ni una intención de modificar la Constitución para otros fines. ¿Pipo? Es más, creo que algunos reconocen que se puede hacer incluso por enmienda, y cuando es enmienda es solamente una cuestión particular. Puntual, no puede podés abrir tocar otra todo. cosa así. Sí, Yo entonces, en ese caso, ministro, justamente lo había consultado con otras personas, ¿verdad? El tema de que si ese 70% queda en la municipalidad, el otro 15 va va a la gobernación y el 15 va al tesoro, creo que es así, ¿verdad? Sí, No sé si- sí. Bueno, si era ese 30, no se podía dejarlo en la municipalidad, que siga yendo a la gobernación. De hecho, usted de la gobernación le va a saltar y le va a pedir también que le reponga ese 15% inmediatamente, porque la gobernación tiene poquísimos municipios recursos. menores creo que son. ¿Eh? Que una parte va a municipios menores. No me acuerdo los Sí, porcentajes. a los municipios pero- menores, ahí está. Bueno, entonces, ese 30% podría volver a poner, ustedes podrían reconocérselo al año siguiente en el presupuesto de otra fuente a esos municipios que le transfirieron de acuerdo a la recaudación y no modificar ningún artículo constitucional para hacerlo menos engorroso nomás. Hasta eso se podría hacer, ¿verdad? Y también se tendría que encontrar la forma de ir haciendo eso. Sí, se van a perder un año, ¿verdad? En todo caso, Y claro, de recaudaciones, pero sí, tenemos que ver si el Hoy no están objetivo es recibiendo eso. nada. Claro, sí, cuál es el objetivo. Pero de todas maneras vas a seguir teniendo el problema de que si vos le pones en sus manos el 100% van a tener más incentivo de recaudar más que si le pones el 70% nomás. Entonces, tenemos que ver cómo esto no es una cuestión inmediata, era un plan, lo vamos a analizar como dijo el presidente, pero no es que es inminente, estamos presentando la propuesta de enmienda, si es necesaria la enmienda en este momento. Lo otro que tiene que ver con hambre cero. Lanzaban un número, 1.400 millones de dólares, el negocio que quieren manejar ahora, lo que se destina al almuerzo escolar, no sé dónde sacaron ese monto. Después yo hice el cálculo, digo, supongo 300 millones de dólares por año, dividido 5, ahí más o menos alcanza eso. Pero, ¿de dónde vamos a completar? Ya tenemos el monto de cuánto nos va a salir darle un plato de comida a 1.300.000 niños. En primer lugar, creo que es nuestra obligación como administradores de asignar los recursos de la mejor manera posible y en los sectores prioritarios. Y esa pregunta que vos haces es la misma que me hacían, ¿y de dónde vamos a quitar la plata para cumplir, digamos, con el escalafón docente, que no se pagó durante 5 años? Nosotros una vez le estamos cumpliendo este 2024 en 4 años de 5. Y el año que viene, el último año, el escalafón docente. Y también por el reajuste por inflación de lo que era el salario mínimo profesional. Recursos hay que ir siendo de manera inteligente. Ahora, también hay que reconocer que los recursos son limitados y a lo mejor vamos a tener que hacer por fases esto. Pero el hecho de que tengamos ya asignado, así como tenemos en salud, en educación y en este caso el almuerzo escolar, tenerlo definido como sector prioritario, lo que nos hace es decir a nosotros, bueno, empecemos a buscar los recursos para hacer frente a este gasto. Que a lo mejor en un año no vas a terminar, pero necesitamos ya encontrar los recursos para empezar a implementar gradualmente a partir de este año.
Yo creo que esto va a ser una evolución, de nuevo no va a ser una revolución. Y estaríamos empezando por los lugares o departamentos donde existe mayor pobreza. Lógico. ¿Verdad? Entonces, si uno empieza, por ejemplo, Cazapá, que creo que todo Sí. el mundo va a estar de acuerdo, que es un muy buen lugar para arrancar y vemos que da éxito, entonces la gente va a entender, va a tener menos miedo de esto y entonces gradualmente de Cazapá ya pasamos a San Pedro, ya pasamos a otros lugares y de a poco llegamos al objetivo final que es el almuerzo, perdón, no es almuerzo, sino el alimento escolar completo para todos, para el 100% a lo largo del tiempo. Pero yo no creo que esté en la intención de nadie de un día, de la noche a la mañana, donde voy a conseguir 300 millones, pero voy a empezar a trabajar para que gradualmente se implemente este programa y que creo que es la manera correcta de hacerlo. Acá volvemos a lo mismo que hablábamos siempre hace años, ¿verdad? El problema no es la plata, sino la forma en que se gasta la plata. La administración. Y ahí justamente tenemos que, yo dije, la cuestión fundamental acá sí es la plata, pero mucho más importante va a ser el control que se haga, en la forma en que se gaste esa plata. Y ahí arranca con la licitación, ¿verdad? Y esto es una charla que tuvimos en la comisión permanente, en donde nos mostraban números con respecto a que un litro de leche salía en algunas gobernaciones 50% más caro que en otras gobernaciones. Eso no puede ser, porque si es la misma leche y el costo de transporte no te puede justificar 50% más. También veíamos casos en el cual un gran productor de leche, ¿verdad?, que era una cooperativa, no ganó en la gobernación donde están radicadas, o sea, donde no tenés costo de transporte, pero ganaba una que estaba a 300 kilómetros del lugar donde ellos producían. ¿Por qué? Porque hicieron, digamos, algún tipo de Ajustes manipulación, en el ajuste Ajustes. exactamente, en la parte de la licitación y le descalificaba para que entre otro por la ventana. Entonces, el hecho de tener más o menos un pliego unificado, por ejemplo, para todo el mundo va a ser fundamental, porque si no te ponen algunas cuestiones, en este caso era un indicador financiero de deuda, y lógicamente como el otro era una cooperativa, claro que tiene deuda, y toda empresa grande y seria va a tener deuda, pero lo eliminaban porque tenía deuda. Y la empresa de maletín, lógicamente, no recibe ningún tipo de endeudamiento porque nadie le presta. Entonces, ganaba la empresa de maletín porque no tenía deuda y le dejaban fuera a la gran cooperativa. Entonces, ese tipo de cosas no podemos permitir más. Yo creo que finalmente, en serio, esto de alimentar el 100% va a salir mucho más barato cuando se empiece a gastar mejor, ¿verdad? Porque si te ahorras luego en la leche ese 50% y ya podés alimentar 50% más de gente Así con el mismo precio. Entonces, ojo con los ahorros que podemos tener y finalmente los números que lancemos de cuánto va a ser el costo total es un costo con el status quo, pero vamos a mejorar el costo. Es lo que pasa con los medicamentos ahora que vamos a pagar la deuda atrasada, el costo de medicamentos sí o sí tiene que bajar. Si no, estuvimos pagando innecesariamente toda la deuda atrasada. A propósito de este tema, para saltar a otro, lo de arancel cero a universidades, un tema que el presidente de la República se tuvo que ir, se reunió con los decanos, se fue hasta la Universidad Nacional de Asunción, una preocupación legítima de los estudiantes, es un logro, una reivindicación histórica del sector estudiantil. Tocó hablar la semana pasada con la rectora de la UNA, la doctora Zully Vera, y le preguntaba en números cuánto implica eso. 140 mil millones de guaraníes, 20 millones de dólares, que en realidad estábamos recibiendo 60 nomás. ¿Y por qué 60 nomás? Y lo que nos transferían. Y eso impedían que algunos hagan los famosos cursillos, ¿verdad? Que al final eso tenía que pagar otra vez en algunas carreras. ¿Cómo, que es la preocupación de los estudiantes, se garantiza, dijo el presidente, esa plata va a estar? ¿Qué es lo que ellos piden para estar tranquilos? ¿Se puede buscar un mecanismo para blindar esos recursos, como dicen ellos que estaba con el tema del FONACIDE? ¿Se puede blindar eso, ministro? Nosotros vamos a tener esos recursos, o sea, no hay que ser petulante, pero 20 millones dentro del presupuesto general de gastos son 15 mil millones de dólares, es un número absolutamente manejable, eso a mí no me preocupa. Yo creo que en el caso de la merienda escolar para todo el mundo es mucho más, el número es mucho mayor, pero vamos a tener los recursos, eso está garantizado. Y yo soy un fanático, por lo que fue mi experiencia de vida y el presidente también, del capital humano. Sabemos muy bien la importancia de que se forme el capital humano, no solamente a nivel de escuela primaria,
Por eso hacemos énfasis también de que aprendan bien con la alimentación escolar, sino también la secundaria y también la terciaria. Nosotros vamos a apoyar 100% todos los recursos necesarios para las universidades para que siga este arancel cero. Eso no hay que discutir y los recursos van a estar, 20 millones de dólares entran perfectamente en el presupuesto. Ahora, ministro, ahí entramos ya en el gastar bien. Gastar bien no es solamente comprar lo más barato, o comprar bien o comprar, sino comprar lo que hace falta o gastar en lo que realmente es prioritario. Y hay una cuestión que crea mucha roncha cuando se habla, pero hay que hablarlo. En las universidades públicas, el arancel cero se entendería cuando realmente ese alumno no tiene capacidad de abonar ningún tipo de arancel para estar en la universidad. No es una cuestión de que yo me quiero a la universidad pública porque tengo ganas, por más que yo tenga la forma de pagar, no pago y me aprovecho de esa exención tarifaria, impositiva o lo que sea, aunque yo pueda pagar eso, ¿verdad? Es como que casi como que yo me inscriba en el Putibó o en el Ñangareco, ¿verdad? Pues yo también quiero cobrar, ya que cobran todo, cobremos todo. Es lo que pasó en la Argentina, se masificaron todos los subsidios, entonces gente que no tenía por qué recibir subsidio, recibía subsidio y pagan gastos irrisorios. Entonces, el ministro Tadeo Rojas estuvo la otra vez, habló el ministro de Educación también de un censo y ver quién realmente tiene necesidad de arancel cero. Vos te querés ir a la universidad pública y podés pagar, pero pagá entonces. No, pero no, es una cuestión de igualdad ante la ley, es una cuestión de necesidad, porque esto al final de cuentas es un subsidio que da el Estado a los estudiantes que no tienen capacidad para abonar esos aranceles y abonar ningún tipo de derecho a examen, fantástico. Es más, puedes becarlo, puedes darle beca para que se mantengan y puedan estudiar carreras que son que no te permiten trabajar, todo eso es fantástico, pero darle arancel cero a gente que lo puede pagar y no darle arancel cero a uno que va a una universidad privada porque no puede cumplir ese horario, pero ahí va una privada y apenas puede pagar la privada, está ridículo. Coincido completamente contigo. Esto es básicamente como que se aplique a la tarifa social de la ANDE para el 100% de nosotros. Claro. Todo subsidio generalizado siempre es un error de diseño de las políticas, porque aparte, a lo mejor si no me dan a mí, le puedo dar el doble al que realmente no tiene. Pero es algo que tenemos que discutir, ¿verdad?, con la Universidad Nacional y esperemos de que ellos realmente se sienten a la mesa y discutamos cómo mejorar. Claro. Pero que la gente que no tiene capacidad, el Estado le va a tener que seguir subsidiando, eso no se discute. Y veremos cómo mejorar, digamos, la asignación de esos recursos que están disponibles para ellos. 20 millones, ellos lo pueden gastar para todo el mundo o pueden gastar realmente para aquellos que lo necesitan realmente. Eso es algo que tenemos que discutir con ellos. Un par de cositas más para ir cerrando, ministro, y puede ser que tiene otro compromiso. El tema hidrovía, lo que se habló la semana pasada con el presidente de la Argentina, en concreto, ¿qué tenemos ahí? Y tenemos que sentarnos, nosotros tuvimos la posición que siempre tenemos, ¿verdad? No es una cuestión de que nos oponemos a la cuestión de la tarifa, si existen obras, hay que pagar por las obras, ahora hay que cuantificar el costo de esas obras. Y además, aunque existieran obras, existieran costos, la decisión de implementar una tarifa la deben tomar de acuerdo al tratado todos los países, o sea, los 5 países que están ahí, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, no solamente uno de ellos. Entonces, eso estuvo de acuerdo el presidente Milei y se van a estar conformando los grupos de trabajo un poco para ver, bueno, cómo hacemos la cuestión de hidrovía o las demás cuestiones también que estuvimos hablando con ellos, como la parte de integración aduanera, ¿verdad? Que tenemos acá, el gran problema que tenemos acá en Puerto Falcón con Clorinda, realmente es una vergüenza, ¿verdad? La puerta de entrada para la capital debería mucho flujo y realmente uno tarda no sé cuánto tiempo para entrar ahí. Lo mismo Encarnación Posada o lo mismo Puerto Iguazú. Pareciera que estamos, hasta para entrar en Estados Unidos es más rápido a veces que para pasar de Encarnación a Posada. Así que vamos a trabajar, estos son temas que se tocaron y lo que decidieron los presidentes es empezar a hacer una lista de los problemas y empezar a presentar las propuestas de cada uno de los equipos para llegar a acuerdos. O sea, hay un buen diálogo. Yo creo que hay un muy buen diálogo. Y bueno, yo creo que tenemos que aprovechar la capacidad de Paraguay de posicionarse realmente porque está muy bien posicionado internacionalmente Paraguay en estos momentos. A propósito de eso, tema de los bonos, esta colocación histórica en nuestra moneda,
Y lo que pasó la semana pasada en el tema político, repito siempre lo mismo, la lectura fatalista de algunos medios de comunicación, dicen el esfuerzo que está haciendo Santi Peña, el esfuerzo que hace Carlos Fernández Baldovino, colocación histórica de bonos soberanos en el mercado internacional, pero hoy esta turbulencia política. ¿Crees que eso nos puede complicar para ese anhelo que tenemos de lograr grado de inversión? Yo veo cada declaración con respecto al grado de inversión que más denota un desconocimiento de cómo funciona muchas veces esta calificadora de riesgo, y por cada cosa que pase es una visión fatalista de que ahora sí ya estamos condenados a no alcanzar esa calificación, lo cual no siempre es así. O sea, si bien la parte política puede llegar a ser importante, yo no estoy desmeritando, existen casos muy concretos en los cuales se ha llegado a grado de inversión, a pesar de que si uno leyera los diarios o se enterara de la parte política, diría, no, este tiene que estar en default más o menos. El país que el caso, claro, el caso de Perú, por ejemplo. Perú te cambia cada rato la cuestión de los presidentes, ¿verdad? Hay una inestabilidad muchísimo mayor de la que existe acá. Entonces, lo mismo tiene grado de inversión. ¿Por qué? Porque tuvieron la virtud de poder separar la economía de la parte política, ¿verdad? Y muchas veces la parte política quiere contaminar la parte económica, y los inversionistas afuera se dan muchas veces cuenta de cómo quieren contaminar y finalmente no hacen caso. Digamos el caso claro cuando vetaron el presupuesto y mandaron esa carta, que en paz descanse Acevedo, pero mandó la carta firmada por él diciendo que estos bonos son irregulares. Y los inversionistas supieron ver de que era una movida política, porque no solamente estaba el gobierno yéndose a colocar esos bonos, sino las bancas de inversiones, que son bastante serias y no se van a jugar a emitir un bono que es totalmente ilegal. Entonces hay que aprender a separar. Paraguay está aprendiendo a separar los ruidos políticos de las cuestiones económicas, y eso es una virtud. Entonces tenemos que ver. Otro ejemplo, algunos títulos fatalistas con respecto al lavado de dinero acá en Paraguay, que parece que somos el paraíso y demás, nunca vamos a llegar a grado de inversión. Panamá era grado de inversión y estaba en la lista gris. ¿Cómo explico? Entonces, no es tan 1 más 1, 2 muchas veces en esta cuestión de las calificaciones de riesgo. Sí son elementos que se toman en cuenta, pero no son los únicos elementos que se toman en cuenta. Entonces, harían bien mucha gente en informarse y no tener esa visión fatalista con respecto a las perspectivas económicas del Paraguay. Yo soy muy optimista, estamos haciendo muchas cosas, se están pasando reformas. Y bueno, vamos a ver, hay que trabajar y no obsesionarse por una suba en la calificación. ¿Y Itaipú? ¿Tarifa? ¿Estamos empantanados ahí? Estamos ahí, es un lindo clásico, ¿verdad? Clásico, más parece un clásico rioplatense en donde se chocan las canillas de Uruguay con Argentina, pero estamos trabajando. Como dice el canciller, si no hay tensión, básicamente no se está negociando, pero creo que la tenemos clara nosotros en el equipo. Y vamos a seguir luchando por lo que nos parece es justo para Paraguay, en una visión de que es ganar, no es solamente tiene que ser justo para Paraguay y Brasil que pierda todo. O sea, hay que entender también la contraparte, pero nosotros tenemos una posición y bueno, vamos a seguir negociando, hablando. Para cerrar nomás, vos ministro que lees mucho, porque veo tus posteos en la prensa internacional, qué increíble sobre la postura de Paraguay con el tema Brasil. Los medios acá a nivel local parecía nos tiraban para abajo. La prensa brasileña valorando la postura que tuvo Paraguay en el conocimiento desde el punto de vista técnico y de lo que quería como país. Eso los otros valoraron y nosotros a duras penas me parece que publicamos algo de rebote nomás ya. ¿Verdad? Eso me parece interesantísimo porque yo no recuerdo que gobiernos anteriores hayan tenido esa firmeza y se hayan plantado. Yo no sé si en esta pulseada vamos a ganar, pero demostramos que estamos 50 y 50 como nos corresponde en el tema de Itaipú. Así mismo, el activo más valioso que tiene Paraguay encima. Así que para nosotros es clave tener una negociación que realmente permita a ambos países desarrollarse y no simplemente tener una energía barata, que muchas veces podría ocurrir lo que estábamos hablando antes, energía barata para todos, pero si ya tenemos energía barata relativamente, ¿por qué seguir más barato y que digamos nosotros que podemos pagar un precio más caro de la energía tengamos que recibir la energía a $9?
Ministro, le agradecemos su tiempo. Dijimos que íbamos a hablar 20 minutos y una hora estamos hablando con él. Ministro, gracias por su tiempo. No va ni- Muchísimas no va ni gracias. más. Vamos, gracias, muy amable. No, por favor. Nos seguimos en Cara o Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13, Pipo, cambiamos de tema, el tema de la semana pasada, sin duda, y sin entrar de vuelta en el detalle, yo quería encarar esto un poco ya con más para adelante, ¿verdad? ¿Qué nos deja esto que pasó con la pérdida de investidura de Katia González? Y vamos a hablar con el senador del Partido Liberal Radical Auténtico, Dionisio Amarilla. Después también se van a sumar otros parlamentarios en la mesa. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo y a la teleaudiencia. Un gusto compartir con ustedes este espacio. ¿No fue fácil hacer frente, defender posiciones, documentos, testimonios, nutrirse de todos esos argumentos legales y técnicos para sostener una pérdida de investidura? Porque a mí me sorprendió del otro lado todo lo que ustedes tenían enfrente. Sí, en realidad yo quiero iniciar mi alocución reconociéndole a la ciudadanía su aporte en este proceso, porque si no fuera por la participación de ellos, una participación que fue relativizada por unos varios medios de comunicación, no hubiésemos tenido probablemente los elementos de convicción como para dar el paso de avanzar con el nivel acusatorio y por sobre todas las cosas de sustentar esto con pruebas fehacientes e irrefutables. Recordarán que esto se inicia con un tuit de una ciudadana que hacía saber que el señor José Luis Torales, comisionado de la Contraloría a la Cámara de Diputados inicialmente y después cuando Katia asume, la ciudadana Katia González, hoy, asumida en carácter de senadora, proseguía con su comisionamiento. Sin embargo, ese comisionamiento respondía a una intención solapada de Katia que violentaba la Carta Orgánica de la Contraloría General de la República en primer lugar, las reglamentaciones que se habían dictado después de aquel caso promocionado por los medios que justamente le dieron cobertura en esta ocasión a Katia y que relativizaban los indicios de hechos punibles que fueron presentados en el juicio. Y se agravaba esto con el correr de los días cuando se descubre que el señor Torales, estando en Colombia en el mes de agosto, sin embargo, era blanqueada esa ausencia no comunicada, vaya a saber por qué razón, eso también tiene que ser investigado por la Fiscalía, que fue a hacer, si no fue tal vez a invocar una representación que no tenía del Senado para hacerlo, estando en Colombia, y le abonan el 100% de su remuneración en Contraloría y los complementos salariales en el Senado. ¿Por qué es un hecho no relativizable? Porque él debía haber tenido unos descuentos por los días de ausencia. Podía haber la señora Katia consignado tranquilamente permiso por motivos particulares. Pero la intención era, hoy que tenemos más clara la película, era encubrir lo que él se fue a hacer en Colombia. Misma situación se da con el caso de la señora Soledad Blanco, que estando en los Estados Unidos, Katia la hizo figurar como que prestaba servicios en sede legislativa del Congreso paraguayo. Y lo de Torales, volviendo someramente a su caso, se agrava cuando ella inclusive consigna que el 14 de agosto Torales participaba de la sesión extraordinaria preparatoria para la asunción de don Santiago Peña. Producción de documentos de contenido falso. Pero suponiendo que eso, y en virtud y tomando por benevolencia los criterios que planteaban ese día, se relativice, el marco constitucional es claro cuando le prohíbe a los agentes de la fuerza pública a militar en política.
otra vez la ciudadanía detecta y remite al Congreso de la Nación Paraguaya videos, tomas fotográficas, evidencias contundentes de que el señor César Augusto Portillo, suboficial de la policía, militaba ferviente, consuetudinaria y por sobre todas las cosas sistemáticamente en reuniones políticas. Katia, que por el andarivel de la rectitud condenaba la falta de agentes, la falta de recursos, sin embargo se beneficiaba de su condición de legisladora para aprovecharse de un suboficial, miembro de las fuerzas públicas del Paraguay. Bueno, eso llevó a que se sumen legisladores que se interesaron en saber el grado de veracidad de las denuncias que se estaban haciendo y se fueron formando la mayoría, pero siempre se sostuvo en el seno del Congreso de la Nación Paraguaya, Cámara de Senadores, que no se iba a tomar ni se iba a dar ni un solo paso sin escucharla a Katia. Y recordarán ustedes que en esa sesión yo, hasta que la gente se harte, la invitaba a ella en carácter de colega, de amiga, inclusive creo que adjetivé eso como con el lenguaje apropiado, llamándola inclusive ínclita, hiperínclita amiga, Katia González, vení, queremos escuchar tus argumentos, porque hay un espíritu de querer inclusive plantear una alternativa que tal vez extienda los plazos antes de tomar la decisión de votar o no la pérdida de investidura. Ella se negó a participar, conocía ya probablemente sus fechorías, porque hoy tenemos que hablar en esos términos, y se escudaba en la huelga de hambre que había iniciado sobre pretexto del anuncio que hizo el presidente de la República de llamar a una enmienda. ¿Cuál es la lección que quitamos de esto? Que Katia fungía como una suerte de doble agente. Evidentemente tenía la venia y la protección de los poderes fácticos, y yo no tengo miedo a decir las cosas por sus nombres, porque la campaña mediática a su favor de ABC Coloro, de Última Hora, de Radio Ñandutí, de las 780 de los Harrison, de Telefuturo, de Canal 9, de C9N, de las redes sociales inclusive estimuladas pago mediante, fue una campaña nunca vista en Paraguay, soliviantando los espíritus, invitando a la gente a que deje sus hogares para manifestarse a favor de esta señora, desconociendo el contenido del libelo acusatorio, relativizando los elementos que se circularizaron absolutamente con toda claridad y con el debido tiempo, ¿verdad? E intentando que el Senado no se reúna, porque esa mañana muchos colegas no pudieron ingresar a sala al primer llamado porque se armó una suerte de cadena humana que impedían que los congresistas lleguen a su lugar. Y la agresividad de los que cubren la sede legislativa, algunos bolquiteros y otros periodistas, ¿verdad? Era tal que inclusive recibíamos empujones los senadores para no llegar hasta el recinto donde teníamos que sesionar. Entonces, yo creo hoy de que el fenómeno que pretendieron vender era un fenómeno no existente, no hubo convocatoria, no pasaron de 10 o 15 los que se fueron a reclamar la posibilidad de que Katia deje el recinto parlamentario en su calidad de senadora. Finalmente hoy la gente dice sí, no hizo el descargo pertinente, ensayaron los colegas argumentos que ellos mismos sostenían un tiempo atrás. Ustedes presenciaron cómo se desarrolló la sesión en el marco del respeto, con la más alta pluralidad. Nunca se le impidió a los colegas explayarse sobre la pérdida de investidura planteada. Es más, llega un momento en donde la senadora Celeste Amarilla decía, bueno, pero de mero chupamedia nomás el suboficial César Augusto Portillo vistió la remera del encuentro, o sea, reconocía finalmente que los elementos acercados como parte del proceso eran elementos que de manera contundente demostraban
la militancia de esta gente en política. Y también relativizaba la ausencia de esta señora Blanco y del señor Torales, quien probablemente, imagínense, después de hacer carrera dentro de la Contraloría, después de haber sido el director de gabinete del Contralor, después de haber sido el auditor que dictaminó que correspondían los pagos de deudas en favor de la senadora Celeste Amarilla en la gobernación de Central, hoy probablemente esté perdiendo el cargo, probablemente termine siendo imputado por la Fiscalía y termine devolviendo parte de esos emolumentos que percibió. Sin olvidar que era presidente de un partido político al mismo tiempo. Y ahora le adiciono lo otro. ¿Por qué nosotros hemos descrito de que se pudo haber configurado la inducción del superior jerárquico al subordinado a cometer hechos punibles? Katia, sin que nosotros conociésemos todavía de estos entretelones, había pugnado después de la renuncia de Torales por la vicepresidencia del partido. Torales, reitero, que tenía impedido hacer política estando en la Contraloría y muy cercano a Katia, ¿verdad?, es llevado al seno del Congreso, ya confirmado los montos bastante relevantes, porque obtuvieron una buena cantidad de votos que tenía que administrar el Encuentro Nacional. Torales iba a ser quien administre los fondos de los subsidios y los aportes electorales en virtud a los 100.000 votos que invocó varias veces la señora González. Era el alter ego de ella quien probablemente, y cuando alguna vez lo llame la justicia a declarar, nos vamos a enterar de los entretelones y detalles, quien probablemente recibió de parte de Katia las garantías de que no iba a ser molestado. Porque yo no creo que un funcionario de la talla de Torales, con tantos años de experiencia en un ente superior de control, se exponga a rubricar una planilla donde él declara bajo fe de juramento que estuvo en sede legislativa estando a la par de manera física en Colombia. A ver, senador, le quiero saludar al ex senador colorado Juan Carlos Galaverna, que va a compartir también con nosotros esta noche. ¿Qué tal, Calé? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un abrazo para vos, otro para Pipo, otro muy especial para el conciudadano senador Dionisio Amarilla y mi respeto a la audiencia. Yo decía, Calé, ya después de dar vuelta la página a lo que sucedió la semana pasada con el tema de la pérdida de investidura, ¿qué análisis hacemos de esto? Miramos las portadas de los diarios, títulos fatalistas: dictadura parlamentaria, agoniza la democracia, vuelve la dictadura. Yo decía, no perdió la democracia, en realidad perdió la dictadura mediática. Y me reafirmo con esto, con esa confesión que hace Orlando Penner, porque en un determinado momento nos había presentado, entre paréntesis, para acompañar un proyecto de ley, porque le dijeron que al día siguiente iba a ser tapa de diario. Ese es el criterio que le mueve a la oposición para hacer oposición, Calé. En primer lugar, yo hubiera preferido que estemos hablando del clásico de ayer, más aún de la conquista fenomenal de nuestra selección sub-23 en el preolímpico de Venezuela, y no de un tema que, bien dijiste, no sé si usaste capítulo cerrado, ya se dio vuelta a la página. Yo no quiero cooperar para seguir teniendo a la ex senadora González como la figura fundamental de la política paraguaya. Ya tiene suficientes medios, como mencionó hace un rato el senador Amarilla, que le baten el parche. Yo no quiero ser uno de ellos. Para mí es un episodio superado. Un congresista más que es expulsado, porque la pérdida de investidura en lenguaje ya no significa expulsión de la Cámara. Que me confirme o desmienta, por favor, Dionisio. Creo que hoy estuvo otra vez de primera figura en el juramento del doctor Iramay. Así es. No sé por qué estaba adentro.
la sala de sesiones, la señora González. Pero en fin, El jueves estuvo. yo creo que ya tendríamos que dejar este tema como, si no inexistente, como secundario. O valema desde mi punto de vista. Calé, buenas noches. Indigna un poco cuando unos personajes de dudosa reputación hablan de vuelta del estronismo, de dictadura, de esto y más allá, cuando gente como vos, por ejemplo, me consta, ha en serio sufrido la persecución de la dictadura, sabe lo que es el estronismo, sabemos lo que es el estronismo y de qué se trataba y cómo se perseguía a los enemigos políticos, y se presten ellos, algunos de ellos, compañeros de lucha inclusive tuyo en su momento, o periodistas que han estado en su momento discutiendo o peleando el estronismo, la dictadura, se presten a este show payasesco de comparar las cosas. Es hasta una falta de respeto para esa lucha que se llevó en los años 70, 60, 70 y 80. Vos hablas de gente de dudosa reputación. Entre ellos hay mucha gente que no tiene reputación dudosa, sino malísima reputación. Y quiero volver un poco a lo que planteó Jorge en cuanto a que esto es un golpe a la democracia, que vuelve la dictadura, etcétera, etcétera. Acá lo que hay es una nueva estruendosa derrota de algunos medios de comunicación y algunos periodistas que se creen dueños de la verdad. Y que descienden a un nivel que es digno de Calé Galaverna, que es un campesino ordinario, pero que no se condice con la condición de estrellas de radio y televisión, como por ejemplo el amigo Óscar Acosta escribiendo Tapejope Yapiró Túnare, o Muñequita Vareiro. Y si quiero tu sensibilidad, Pipo, disculpame, sé que sos su admirador, tratando de hijo de puta a Horacio Carter en una nueva manifestación de la horacitis aguda que sufre esta gente. Para mí esas son las lecturas de fondo que hay que hacer. No que Katia lloró, que Katia no lloró, que Katia hizo huelga de hambre guaú o de verdad. Nos vamos mucho por las ramas. Yo creo que hay que mirar el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que hay una horacitis aguda que contagia de manera asombrosa a mucha gente, al punto de que viven haciéndole la propaganda a Horacio Cartes, porque cuando dicen va de retro con la reforma constitucional que permita la reelección, no podemos permitir eso porque Horacio nos basurearía en una elección. O sea que están reconociendo, asumiendo el liderazgo ya no solamente al interior del Partido Colorado del compañero Horacio Cartes, sino que ese liderazgo trasciende las fronteras partidarias y se proyecta a nivel nacional. Pero son tan torpes, para no decir imbéciles, que, repito, se pasan haciéndole la propaganda a Horacio. Y acá no hubo solidaridad de senadores de la oposición con Katia. Mentira. Vamos a remitirnos a la conferencia de prensa del martes que hicieron los opositores junto a la señora González. Le tocó hablar a líder Amarilla, senador liberal, y aprovechó la presencia de la prensa para llorar porque le sacaron a su testaferro Estigarribia, gobernador del Departamento Central, el manejo, léase, el saqueo de los fondos de la merienda escolar. Le tocó hablar a Celeste Amarilla y usó su oportunidad de participación para decir que ella podía llenar de manifestantes una plaza, lástima que no lo hizo, y que podía incendiar el Senado. Y varios otros que hablaron de los casos que le... Caso de la senadora, la entonces senadora Katia González. Este es un rejuntado amorfo, inconsistente, improvisado,
y que duró lo que es un suspiro, porque Obama. Sí, coincido, dar vuelta la página a esto, pero yo me quedaba, Calé, en las lecciones que nos deja también esto. O sea, ¿en qué sentido? Cuando haces referencia a otra derrota de estos medios de comunicación, que mirá que hicieron campaña casi 2 años en contra del Partido Colorado en general y en contra de un movimiento interno político en particular, y la oposición tuvo una de las peores derrotas en la democracia en las elecciones del año pasado, lo que te demuestra que evidentemente no hay una sintonía con la gente, ¿verdad? Porque nos quieren mostrar una línea de enfrentamiento y de pelea, y uno charlando con la gente, la prioridad de la gente en la calle es otra. No pasa por el lloro de Katia González, no pasa por las cuestiones de la politiquería nomás, sino pasa por otros aspectos que afectan al ciudadano en su día a día. Por eso es que yo también siempre hablo de esa, que ustedes los colorados se están frotando las manos porque ven que la oposición está en estas circunstancias y ustedes van a seguir siendo poder. Pero la oposición atomizada y desconectada con los dramas de la gente, no se les cae un proyecto de ley en favor de la ciudadanía. Lo que decía la semana pasada Penner, hagamos un mea culpa, qué clase de oposición queremos hacer. Una oposición que construya, que aporte ideas en favor de la gente, no que esté en contra de un gobierno nomás. Y si ellos van a continuar así, me parece que vamos a tener, ustedes los colorados van a estar muy contentos porque van a seguir en el poder por muchos años más. Un par de cosas, Jorge. La primera, yo no estoy contento con este desastre de la oposición en nuestro país. Discuto con varios correligionarios que manifiestan ese contento que mencionaste. Nos garantiza seguir siendo poder, seguir siendo gobierno, ganar elecciones. Yo, sin embargo, creo que una oposición cuasi inexistente, como pasa en este tiempo que nos toca vivir, es perjudicial no solo para nuestro país, sino también en particular para el Partido Colorado. Es cuando vos tenés un buen equipo de fútbol y no tenés adversarios de fuste a la vista. Entonces la próxima fecha te toca con un equipo de poca monta. Vos descuidás tu preparación, te desconcentrás y podés fracasar en ese partido que parecía comido de antemano. Tipo Brasil-Paraguay en el último preolímpico. Sin embargo, con una oposición fuerte, mi partido se afina, se afila, se prepara, se concentra y lucha con todas las posibilidades de éxito. Volviendo a lo de los medios, me decía esta siesta compartiendo un café mi hijo mayor, que lo que a él le llamó la atención, especialmente de este caso que vivimos en los últimos días, es que si bien para las internas del Colorado del 2022, estos mismos medios se jugaron muchísimo en contra de Santi Peña y Honor Colorado, que si bien se jugaron mucho más todavía para las nacionales de abril del año pasado, sin embargo nunca se sacaron las máscaras de la manera desembosada, abierta, descarada con que lo hicieron ahora. Y coincido con esa observación de mi hijo Julio, porque es lo que pasó. Yo no logro entender, francamente no logro entender, a pesar de mi esfuerzo, de por qué consideraron que esto iba a ser el punto de inflexión de la historia de la República del Paraguay. Le dieron mucho más ruido, mucho más destaque, mucho más cobertura, mucho más despliegue propagandístico direccionado que a cualquier otro caso en la historia de nuestro país. Y nunca fue un tema trascendental. Fue un tema de cabildeo en círculos parlamentarios, en círculos políticos y en círculos periodísticos. Como bien señalaste, Jorge, yo voy a usar un lenguaje más llano, más vulgar.
a la ciudadanía en general no le calentó un pito de la vela en ningún momento. En ningún momento. Fracasó la convocación para el miércoles, fracasó la convocación para el jueves, rotundamente. O sea que están tomando mal la temperatura de la ciudadanía estos medios y estos dirigentes bastante quelembú en general de la oposición. Y dedico unos segundos a lo de Pender. Me parece excelente su exposición, pero terminada su exposición de trabajar juntos, de dar prioridad a los intereses nacionales, salió de la sala acompañando a quienes no hacen un carajo de lo que él proclama se debe hacer. Ah, mira, cierto. Por el mismo miedo que confesó tener. ¿O sea, miedo a qué? Porque realmente... Sí, pero él dijo que nunca más iba a tener ese miedo. Por lo visto era nunca más después del miércoles. Hasta hoy nomás. Bueno, Calé, te agradecemos tu participación, muy amable como siempre. Gracias. Dame 30 segundos, Sí, cómo no. por favor, Jorge, para saludar, reiterar el saludo para el conciudadano Dionisio Amarilla. Yo fui testigo de cuando miserablemente se le echó del Senado sin ninguna razón valedera, sin ningún motivo serio. Anunció, cuando habló en la última sesión sin hacer ningún show, que él volvería al Senado. Volvió con su esfuerzo, volvió con su dedicación, con su empeño, con su tenacidad. Y a mí me gustan las personas que luchan. Las personas que luchan, y más me gustan las personas que luchan y triunfan. Felicitaciones, Dionisio. Gracias, senador. Mi respeto y un gran abrazo. Gracias. Abrazo olimpista, por cierto. Sí, señor. Gracias, Calé. Gracias. A ustedes. Bueno, hasta luego, Juan Carlos Galaverna. Tenemos que hacer, me dicen acá, Pausita. una pausa Pausita. cortita y seguimos esta charla con Dionisio Amarilla. Seguimos, Cara o Cruz, estamos por Unicanal y por Canal 13, Pipo. Senador, ahora entrando un poco a lo que pasaste esta semana, fuiste expulsado del partido o del padrón o de no sé dónde, en un estúpido, hasta infantil intento nuevamente de repetir las viejas prácticas que tanto se criticaban a Efraín Alegre, que tanto reclamaba Hugo Fleita, que tanto cambio iba a traer. ¿Qué queda en el PLRA? ¿En manos de quién está? ¿Cómo va a seguir esto? Porque decía el senador Galaverna, yo quiero tener un rival enfrente de peso, de prestigio. de peso, prestigioso, con capacidad de movilización, que probablemente la capacidad de movilización se pueda recuperar con un buen liderazgo, pero así como están las cosas, me parece que está medio difícil, cuesta arriba. Mira, yo creo que nos llama la obligación y la responsabilidad de resignificar el rumbo de la oposición paraguaya. Quisimos darle la responsabilidad a una persona que resultó ser un fiasco, el doctor Hugo Fleitas, era de priorizar la discusión de los grandes temas nacionales. Cometió el peor error de su vida, en el sentido de ir despreciando a según él, sus rivales de futuro, era porque en nuestra agenda ni figuraba aún la posibilidad de restarle a él de las energías que le estaban dando para recorrer la República, destacar la labor de los intendentes, del gobernador o de los gobernadores que tiene el partido. Pero como no ha entendido que la política moderna se basa y se sustenta en el diálogo, en la posibilidad de construir desafíos, de tener rivales de fuste, como planteaba el senador Galaverna. Entonces, hoy creo que nos invita a nosotros finalmente, así como lo hicimos en su momento, desde la llanura, a trabajar por instalar una nueva agenda dentro de la política. No la agenda esa donde discutimos si tenemos que administrar o no el vaso de leche para que Celeste Amarilla se beneficie con la adjudicación de uno de los lotes, que por cierto, Celeste Amarilla tiene que explicarle a la ciudadanía cómo es que ella declara
ante la Contraloría General de la República que Latin Food le debe aún por utilidades no retiradas desde el año 2018. Y sospechoso, le ni a los 6 años venía dio retirar para la utilidad. Y ella, a la hora de votar el presupuesto para la gobernación que la adjudica hace unos días, un paquete por cerca de 10.000 millones de guaraníes, sigue luchando porque ese presupuesto sea administrado en la gobernación del Departamento Central y abiertamente reconoce que esa empresa que terminó beneficiada la deuda todavía plata. Entonces nosotros 8.000 millones fue adjudicada el viernes por la Sí, gobernación entre 8 y 10.000, Latin Food. entre 8. La oferta más cara de Y galletitas. no es la única adjudicación llamativa. El diputado Pedro Gómez, quien estuvo en estos días también bastante agresivo con nosotros, es uno de los beneficiarios de la adjudicación de un lote que hiciera la gobernación del Departamento Central. Entonces, nosotros estamos obligados hoy a reagruparnos, de hecho lo estamos entre 4 senadores y varios diputados. Estamos obligados a salir a recorrer la República, no le vamos a dejar cancha libre en la convención a Fleitas, le vamos a ganar y eso va a marcar un antes y un después. Vamos a tener que acelerar el proceso. Yo ya había luego promocionado en el año 2021 al exdiputado Carlos Silva, quien fuera colega del senador Maidana presente aquí con nosotros, era para la presidencia del partido. En esa ocasión salimos tarde, estábamos en pandemia, el resultado fue adverso. Pensaba yo en auscultar y en promocionar de vuelta, tal vez en esta ocasión, a una mujer, pero de lo que estamos seguros y lo decimos con una firmeza y por sobre todas las cosas con una convicción invariable es que van a haber de vuelta una oposición fuerte. ¿Por qué? Porque la doble agente que tenía la política paraguaya, o una de las dobles agentes que tenía la política paraguaya, que se iba a hacer un barullo en sede legislativa y en cuanto ámbito recorría, hoy ya no está, o Pama, o Joma. Y esa doble agente no fue jamás a representar a los intereses del pueblo. Yo soy representante del pueblo y defiendo los intereses del pueblo. Cuando a mí me plantean de que tiene que ser cancelada la deuda con contratistas y con farmacéuticas, yo pienso en el trabajo que dan las contratistas al desarrollarse las obras públicas. Cuando a mí me plantean discutir la creación de un Ministerio de Economía, porque el argumento de Fleitas para expulsarnos del partido acompañó casi todos los proyectos que planteó el gobierno de Santiago Peña, ¿cómo negarse a un hombre de academia, de profesión, economista, que abonó además su título de grado con una maestría en planificación estratégica? ¿Cómo negarse a acompañar la creación de un Ministerio de Economía cuando que eso formó parte de mi oferta electoral ya en el año 2013? ¿Cómo negarse a acompañar la reforma que tiene que darse en la ley de la carrera del servicio civil cuando que el 75% de los ingresos que obtiene el erario, el Estado, van en pago de salarios? Yo soy una persona con bagaje y con formación sólida. Ejercí la profesión, vengo ejerciendo desde el año 1997. Y si esa es la razón por la cual ellos creen que tengo que ser excluido del Partido Liberal Radical Auténtico, se equivocan. Se equivocan de cabo a rabo porque nos van a tener, en primer lugar, defendiendo nuestros derechos y en segundo lugar, reagrupando y resignificando a la oposición paraguaya, porque hemos demostrado en este proceso de libelo acusatorio y de juzgamiento de la senadora Katia González, de la ex senadora, perdón, la ciudadana Katia González, de que sabemos escuchar. El senador Maidana no me va a permitir mentir cuando el ambiente no era el más agradable y le decía yo a la gente, señores, este no es el momento de reclamar absolutamente nada. Aquí la prioridad es reconocer la presunción de inocencia de Katia y que ella acuda y nos refute argumento tras argumento. Nos demostró de que la representación que ella pretendía para sí de liderar en nombre de la oposición del proceso no la va a poder llevar adelante. Y nosotros tenemos al hombre y a la mujer también que puede liderar este proceso. Les garantizo de que el Partido Liberal Radical Auténtico, desde nuestro sector interno partidario, y aprovecho este espacio para hacer el anuncio al gran pueblo liberal, se va a reagrupar
se va a reorganizar, va a hacer la apuesta que sea necesaria y le invito al doctor Hugo Fleitas a que deponga actitudes y que por sobre todas las cosas reconozca que los liderazgos mesiánicos como el que pretende este señor desarrollar tienen que desaparecer, porque entre todos vamos a reconocer nuestros errores y entre todos podemos llevar una bandera que nos permita mano a mano disputar las municipales a través de ciudadanos sólidos y por sobre todas las cosas con testimonio de vida para poner autoridades que prioricen las necesidades de un pueblo, don Jorge y don Pipo. A ver, Derlis Maidana, senador, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo te va, Buenas senador? noches, Jorge, Pipo, al colega Dionisio Amarilla y para toda la audiencia. Dando vuelta a la página, como decía Calega Laverna, hablamos recién con él, dando vuelta ya a la página, no detenernos en los detalles. ¿Qué conclusión llegan ustedes después de esto que sucedió? La vida política continúa, no hay quiebre, no hay dictadura parlamentaria como algunos titulares fatalistas de algunos medios siguen encarando. Totalmente, Jorge. El Instituto de la Pérdida de Investidura ha sido establecido en la Constitución del año 92, en el 201 de la Carta Magna, no habla de una mayoría específica. Por eso, en todos los casos de pérdida de investidura de senadores, en periodos anteriores se aplicó el artículo 185 de la Constitución Nacional por encima de cualquier reglamento o ley, no la tenemos. Entonces, en primer lugar, el Senado de la Nación es soberano, se reunió una mayoría. El artículo 185 habla de simple mayoría, pero nosotros tuvimos mayoría absoluta, 23 senadores que votaron por apoyar el proceso de pérdida de investidura de la ex colega Katia González. Y bueno, cuando se le echó a Oscar González Daer, al propio Dionisio Amarilla, con quien hicieron una gran injusticia, a Víctor Bogado, ellos nos hablaban de un quiebre del Estado de Derecho o de un copamiento de las instituciones. Es más, cuando aprobamos el reglamento del 20 de diciembre, dicen senadores se autoblindan, grandes titulares de medios de comunicación. Entonces se obró conforme a derecho. El secretario parlamentario se constituyó en el despacho de la senadora en cuestión en ese momento, no le recibió el libelo para poder presentar su defensa según ella, pero estaba presente en los medios de comunicación, en todos los grupos. Nosotros como senadores también nos envían en forma digital todos los pormenores de un orden del día que se va a tratar en cualquier sesión. Ajustamos nuestro comportamiento a lo que es el Estado de Derecho y hoy la vida política paraguaya continúa. Hoy tenemos grandes problemas que resolver, la ley de emergencia penitenciaria, la ley del servicio civil, la ley orgánica de la Policía Nacional, la ley de reordenamiento administrativo del Estado, y creo que con este bloque que hemos formado, lo que nos preocupa en este momento, en este año donde no hay elecciones, es sacar buenos proyectos de leyes que beneficien a toda la ciudadanía paraguaya. Cierto, senador, que ayer en la primera llamada a la sesión te bloquearon el acceso a la sala. No, yo llegué un segundo más tarde. La verdad que estaba todo bloqueado el acceso principal porque estaban llenos de periodistas y algún colega de la oposición estaba hablando. Entonces me di la vuelta mientras busqué un atajo para entrar. Ahí un segundo terminó la primera convocatoria. Entonces faltaban 21 creo que se reunió. Pero el acceso principal es un quebranto un poco de varios colegas. Está la sala de prensa del Senado. Creo que nosotros siempre estamos abiertos para contestar, pero un tiempo a esta parte se bloquea, no se permite expresar posiciones contrarias, te atacan, te siguen, y la verdad que muchos colegas pasaron mal ayer en todo el transcurso de la sesión y con posterioridad también. Tenemos que hacer una pausa cortita, ya venimos. Bueno, seguimos en Cara Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Derlis Maidana, a ver, ¿cómo se instaló ese tema, la orden que vino del Quincho?
la orden que vino del presidente de tu partido para esto que pasó con Katia González. ¿Ustedes eso les afecta? ¿Quién influyó en serio el presidente de tu partido en toda esta historia de la pérdida de investidura de Katia González? Nosotros estamos acostumbrados desde la época de la Cámara de Diputados que al ser integrante de la bancada de Honor Colorado somos calificados, que cumplimos solamente órdenes de la calle España, del Quincho, del patrón. Esos son algunos epítetos y calificativos al cual permanentemente nuestros opositores políticos se nos refieren. Entonces, esta es una decisión autónoma del Senado de la Nación. El presidente de la República creo que incluso estaba en Buenos Aires. El presidente, el comando del movimiento Honor Colorado nunca trató esta cuestión. Creo que en la semana pasada ni siquiera se reunieron. Entonces, son decisiones que hemos tomado como cuerpo colegiado, en este caso los 13 integrantes de la bancada del Movimiento Honor Colorado que hemos apoyado, por supuesto 4 legisladores también del PLRA, ex integrantes de Cruzada Nacional y también legisladores colorados que son ex integrantes de Fuerza Republicana. Y también, Es lo que yo digo nomás es, a ver, yo entiendo, lo escuchaba la semana pasada el presidente Santiago Peña diciendo, esto es un tema del legislativo, yo no me meto, no tengo por qué meterme, ellos no se meten en el ejecutivo, yo no me meto en el legislativo, pero ¿tendría algo de malo que el presidente de la ANR, Horacio Cartes, presidente del partido político Asociación Nacional Republicana, pueda sentarse con su bancada de senadores y discutir cuestiones políticas? ¿Qué tiene de grave eso? ¿Qué tiene de malo eso? ¿O no se sentó en la bancada del senador acá, del PLRA, a sentar una posición sobre lo de Katia González? Y es más, al que no le gustaba le expulsaron. Acá, si el presidente del partido se quiere reunir con los legisladores de su partido y sentar una posición del movimiento o del partido o de quien sea, me parece que estamos satanizando algo que hacen todos los partidos. Así es, yo creo que no hay ningún impedimento. El señor Cartes es el presidente del Partido Colorado y aparte es el líder del Movimiento Honor Colorado. Solemos tener reuniones sobre temas específicos con él, pero en este caso ni la tuvimos. Y bueno, estamos en contacto permanente, vemos siempre las reuniones también del Comité Ejecutivo y el presidente Cartes siempre ha sido respetuoso de las decisiones que tomamos como bancada. Y esta historia de que ahora este senador Dionisio Derlis, ahora vienen por mí, yo soy la próxima, dice Celeste Amarilla. El próximo va a ser Mengano, el próximo fulano. va a ser Petengil, el próximo. Me parece que no, tiene que haber causado. Acá algunos diarios la semana pasada titularon, la sacan por sus críticas. En realidad, a Katia González no la sacan por sus críticas. Sacan por eso que explicaste. Nosotros seguimos pagando muy caro todavía la cultura de la improvisación, el hábito de la improvisación que instaló la corriente efraínista al interior del partido. No hay que perder de vista que Hugo Fleitas fue candidato a vicepresidente de Efraín Alegre y que nos estafó. En realidad, al igual que Katia, hay que reconocerle su viveza criolla en el sentido de que logró nuestro apoyo porque pensamos que era el mal menor frente a Efraín y lo pusimos como presidente del partido. Recuerdo que la convención esa nos hizo trabajar bastante para separarle a Efraín del cargo. Y el hábito de la improvisación es algo que tenemos que combatir los políticos. No podemos nosotros llegar sin agenda sólida. Es ahí donde con nosotros ellos tienen diferencias diametralmente opuestas, porque nosotros planteamos en primer lugar la disciplina, el orden, el prepararse, el tener una agenda, no dejar o satanizar nomás un proyecto por el solo hecho de que lo presenta Derlis o lo presenta Dionisio. Recuerdo yo que cuando se discutía la ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, en sesión del directorio, y hay algunas respetables dirigentes del partido que si ustedes le llaman pueden confirmar, les decía yo a mi partido, señores, llevemos una propuesta alternativa. No se animaron a discutir con quienes estábamos del lado de la aprobación de la ley de la superintendencia, a la cual nosotros introdujimos modificaciones, ¿verdad? Desde el partido, porque
se le antojó a un Tito Sayer que viene probando hace 3 elecciones y no entra ni a los premios, que tenía que ser rechazada esa propuesta. Y esa misma tarde, Jorge, Pipó, Derli y Ciudadanía Paraguaya, yo les entregaba una copia de la versión que iba a ser discutida más temprano que tarde de la ley del servicio civil. Y les decía, señores, esta es la siguiente agenda que el Paraguay necesita. El 75% de lo que recauda, de lo que se tributa, va al pago de salario. Nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que apostar al futuro. Por favor, cuando ustedes quieran, me ofrezco yo para desgranar artículo por artículo. Son apenas 155 artículos, ni siquiera es un código. Pueden creerme, y lo digo con mucha vergüenza y con dolor, que hasta ahora, teniendo el partido una secretaría que podía ocuparse de eso, nos ha llamado para discutir. Se preocuparon más de Dionisio, que a pesar de la limitación de recursos, que a pesar de que fue perseguido por el Efraín Alegre, que vació las finanzas del partido, volvió de ellos y creen que Dionisio va a postular, no sé, para el cargo de la administración del Ejecutivo partidario apenas se convocan elecciones. Y no tiene que ser esa la discusión a plantear. Hay cuestiones donde nosotros tuvimos diferencia con el planteamiento que ha tenido la bancada mayoritaria dentro del Senado. Cuando quisieron en su momento sancionar a Prieto, dijimos no corresponde. Y no por eso nos tomamos a golpe de puño, ni no por eso nos carajeamos en público. Al contrario, terminado eso, continuamos la discusión de la agenda. Eso es lo que espera la sociedad paraguaya de nosotros. Sí. A ver, Derlis, senador, ¿cómo nos distrae este tema? Yo siempre digo la tilinguería, ¿verdad? Nos distrae, habiendo temas tan urgentes, y una prueba de que la gente está en otra es que no hubo esa movilización ciudadana cuando se dio este tema de la pérdida de investidura y así como han encarado los medios. ¿Por qué? Porque nuestras preocupaciones como ciudadanos están en otras cosas. Así es, Jorge. Yo creo que a pesar del ruido, de mucho ruido que hubo en estos primeros 6 meses del nuevo periodo parlamentario, este Congreso y este Senado ha sacado leyes históricas, la ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la ley que reglamenta la creación de la Superintendencia de Valores, que era antes la Comisión Nacional de Valores, la creación del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que ha tenido una recaudación récord de 176 millones de dólares más a diciembre, 25% de aumento más en el mes de enero. Y hoy estamos abocados en grandes proyectos nacionales. Yo creo que la política en el mundo también, como decía Vargas Llosa, hay una civilización del espectáculo, que le gusta el show, que le gusta todo este tipo, pero concuerdo acá con Dionisio, que es uno de los senadores mejor instruidos y formados, de que nosotros tenemos que avanzar en problemas que le interesan a la gente. Tenemos que avanzar, tuvimos una excelente actuación del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas en el operativo que limpió Tacumbú. Entonces tenemos que avanzar en la nueva ley orgánica penitenciaria. Necesitamos, por supuesto, avanzar en el mejor funcionamiento de la burocracia estatal. Ahí tenemos el proyecto de la ley del servicio civil. Tenemos problemas en los espectáculos deportivos. El 7 de marzo, Dios mediante, vamos a tratar la nueva ley que estuvimos en la semana trabajando también con la gente de la APF, del Ministerio del Interior, de la Secretaría Nacional de Deportes y del Ministerio Público. O sea que grandes problemas, grandes temas nacionales que nos obligan, como decía el colega, a buscar ser creativos en busca de una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Tenemos que hacer pausa cortita y venimos y cerramos el programa. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes cuando así lo requieran. Derlis Maidana, senador, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio de siempre. Saludo al colega y a la audiencia. Pipo, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Este programa fue presentado.